Buenos días, mi nombre es Priscila Marín, trabajo en la Oficina de Salud Integral de la Municipalidad de Curridabat y hoy vamos a hablar sobre fibra, un nutriente esencial para la buena salud femenina. Y bueno, vamos a empezar explicando qué es la fibra. La fibra dietética o alimentaria, que también es otro nombre con el que se conoce, se encuentra únicamente en alimentos vegetales. O sea, no vamos a encontrar fibra en alimentos de origen animal. La fibra lo que hace es que pasa prácticamente intacta a nivel de tracto gastrointestinal y sale del cuerpo. Sin embargo, en ese recorrido que hace por nuestro cuerpo, nos aporta muchos beneficios y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, ¿por qué es tan importante para la salud femenina? Bueno, la fibra ayuda a disminuir el riesgo de padecer enfermedades que afectan a muchas mujeres, tales como las enfermedades cardíacas, la diabetes, el síndrome de intestino irritable o el cáncer de colon, ¿verdad? Que son enfermedades que vemos que tienen una alta incidencia en mujeres. Pues por eso es tan importante para nosotras como mujeres consumir una buena cantidad de fibra. Y bueno, ¿qué tipo de fibra existe? Bueno, existen dos tipos de fibra y se clasifican según su solubilidad en agua. Entonces, tenemos la fibra soluble que se disuelve en agua para formar un material gelatinoso. Por ejemplo, si uno pone unas semillas de linaza en agua, se va a dar cuenta que se van a hidratar y se les va a formar como un gel. Esa es la fibra soluble. Y luego tenemos la fibra insoluble, que más bien son como las estopas o las cascaritas, que lo que hacen es promover el movimiento del material a través del aparato digestivo y aumentar el volumen de las heces. ¿Verdad? Nos ayuda a eliminar todos estos problemas a nivel de estreñimiento. Ahora, los alimentos no contienen solo una de las dos fibras. Normalmente los vegetales contienen las dos fibras. Entonces, cuando consumamos un alimento, pues probablemente vamos a consumir de las dos. Y bueno, entonces, ¿qué hace la fibra soluble? La fibra soluble, que es esta que absorbe el agua y se forma como ese gel, protege el tracto gastrointestinal, además del colon. Y también ralentiza la digestión y alivia el estreñimiento, ¿verdad? Ese gelcito como que nos protege el sistema digestivo. Recordemos que, por ejemplo, en el estómago, eh, cuando nosotros hacemos la digestión, caen unos jugos gástricos que son muy ácidos y entonces estos gelcitos de los alimentos nos ayudan a proteger la pared del estómago. Por otro lado, tenemos la fibra insoluble, que esta lo que hace es estimular el tracto gastrointestinal y lo que nos ayuda es a promover una digestión saludable. O sea, nos ayuda a que el intestino haga un movimiento que se llama peristalsis. La peristalsis es como unos movimientos que va haciendo el intestino para lograr absorber mejor los alimentos y para pasar el alimento por el recorrido que tiene que hacer. ¿Y cuáles son los beneficios de una alimentación con alto contenido de fibra? Bueno, vamos a ver diferentes beneficios que obtenemos de la fibra. Primero, mantiene la salud funcional del intestino, o sea, reducen el riesgo de desarrollar hemorroides y pequeñas bolsas en el colon que se llaman divertículos. Además, disminuye el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. También nos ayuda a reducir los niveles de colesterol. La fibra soluble, por ejemplo, que encontramos en los frijoles, en la avena, en la linaza, el salvado de avena, nos puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol LDL, ¿verdad? Que es ese colesterol malo. Las personas que aumentan su ingesta de fibra en 5 o 10 gramos al día suelen tener un descenso del 5% en su colesterol LDL, ¿verdad? Entonces vemos que la fibra sí nos ayuda a disminuir ese colesterol malo. Además, la fermentación de la fibra favorece la formación de ácidos grasos de cadena corta que contribuyen a inhibir la producción de colesterol del hígado. Recordemos que el colesterol proviene de dos fuentes, ¿verdad? De los alimentos que consumimos y de la propia producción que tiene nuestro hígado, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera ayudamos a no consumir tanto colesterol y además a que nuestro hígado produzca menos colesterol,
estamos ayudándonos en nuestra salud cardiovascular. El otro efecto que tiene en nosotras es que nos protege de enfermedades cardiovasculares. Los estudios nos han demostrado que los alimentos ricos en fibra benefician la salud del corazón, ya que reducen la presión arterial y la inflamación. A nivel de azúcar en la sangre nos ayuda en 3 niveles. En el estómago, la fibra produce sensación de plenitud, haciendo que consumamos menos alimentos. A nivel de intestino delgado, forma este tipo de gel que absorbe parte de los hidratos de carbono ingeridos y disminuyen la absorción de glucosa. A nivel de intestino grueso, los ácidos grasos de cadena corta, que se obtienen de la fermentación de la fibra, mejoran la resistencia a la insulina en personas con diabetes y esto nos ayuda a controlar la glicemia. También nos ayuda a mantener un peso saludable. Los alimentos que tienen fibra nos llenan más que los alimentos con bajo contenido de fibra, por lo que la persona puede comer de una forma más equilibrada sin caer en excesos. La fibra nos da saciedad. Como la fibra necesita digerirse más lentamente, nos hace sentir llenos por más tiempo. Además, hacen que ese azúcar entre lentamente a sangre y esos son parte de los beneficios que nos da. Hay estudios que muestran que las personas con obesidad abdominal tienden a tener un bajo consumo de fibra. Entonces, por eso es tan importante que la fibra forme parte de nuestra alimentación diaria. Otro efecto que es como el más conocido que tenemos de la fibra es que previene el estreñimiento. Sabemos que la fibra alimentaria, especialmente la insoluble, o sea, la que es como de las cascaritas de los alimentos, ayuda a prevenir el estreñimiento. También nos ayuda a prevenir el cáncer de colon. Los estudios sugieren que el aumento de la ingesta de fibra dietética está asociado con un menor riesgo de morir de cáncer de colon. Los ácidos grasos de cadena corta que se producen cuando esta fibra se fermenta son una fuente importante de energía para las células del colon e inhiben el crecimiento y la proliferación de células cancerígenas. Y algo muy importante que incluso nos ayuda con nuestra salud mental, y es que la fibra mantiene un equilibrio en la microbiota intestinal, en todas esas bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino. Las fibras son prebióticos, o sea, son como alimentos para estas bacterias buenas que nosotros tenemos en el intestino. Entonces, estas bacterias buenas, además de que nos ayudan a absorber muchos nutrientes, también funcionan como defensa. Entonces, de alguna manera, aumentamos o fortalecemos nuestro sistema inmune. Y bueno, la gran pregunta, ¿cuántos gramos de fibra necesitamos por día las mujeres? Bueno, los niños y niñas normalmente se calcula con la edad más 5. Entonces, si un niño tiene 4 años más 5, entonces serían 9 gramos. Las mujeres de 50 años de edad o menos, ¿verdad? Se calcula que necesitamos 25 gramos de fibra al día. Las mujeres embarazadas necesitan más fibra, necesitan 35 gramos de fibra al día. Y las mujeres mayores de 51 años más bien necesitan un poquito menos de fibra, 21 gramos de fibra al día. ¿Qué fuentes de fibra tenemos? Bueno, como les dije, todos los alimentos vegetales, pero acá los vamos a ver un poquito más desglosados. Tenemos las legumbres, nueces y semillas, que son los que más fibra tienen, ¿verdad? Aquí encontramos todos los frijoles, garbanzos, lentejas, las semillas de chía, almendras, semillas de girasol, la linaza, ¿verdad? Todos esos alimentos son una muy buena fuente de fibra. Luego tenemos los vegetales, los guisantes, los vegetales mixtos, el brócoli, la espinaca, la papa, siempre que se pueda conservar la cáscara, el maíz dulce, la coliflor, la zanahoria, siempre que se puedan usar los vegetales con cáscara, muchísimo mejor. Eso sí es importante, lavarlos muy bien antes. Luego tenemos las frutas. Y las frutas que más fibra tienen son como las moras, las fresas, la pera, la manzana, el banano, la naranja, la ciruela. Y los granos también son fuente de fibra.
especialmente los que son integrales, ¿verdad? La pasta integral, la avena integral, la quinoa, y el arroz integral, el pan de trigo integral, el pan de centeno, ¿verdad? Ahí tenemos como varias fuentes de fibra distintas. Bueno, y acá tenemos unas recomendaciones generales para una alimentación rica en fibra. Entonces, bueno, tenemos tomar de 2 a 3 tazas de verdura al día, ya sea cruda o cocinada. Una ración son más o menos unos 150 gramos. Y entonces acá hablamos, por ejemplo, de las ensaladas, de los picadillos, de las sopas. También consumir entre 2 y 3 piezas de fruta cada día. Escoger las que son enteras, crudas y con piel. Especialmente, por ejemplo, la manzana, ¿verdad? Que la podemos consumir con piel, las fresas, uvas. Y evitar los jugos, ¿verdad? Porque los jugos, pues prácticamente no tienen fibra. Ahora, si hacemos un batido y ponemos la fruta entera con todo y cáscara y no le agregamos azúcar, pues prácticamente es como consumir la fruta entera. Entonces, en ese caso, sí vale la pena. También es importante consumir un mínimo de 4 veces por semana de leguminosas. Las leguminosas son todos los frijoles en sus versiones, ¿verdad? Frijoles rojos, negros, blancos, chícharos, lentejas, garbanzos, frijol de palo, cubaces, ¿verdad? Todo este tipo de frijol son las leguminosas y son muy saludables. También preferir cereales y harinas integrales, el pan integral, la pasta integral, el maíz. Tomar frutos secos como un mínimo de 3 veces por semana, si es con cáscara mucho mejor, por ejemplo las almendras que vienen con cáscara, evitar los que tienen sal, ¿verdad? Porque la sal es sodio agregado que no necesitamos. Y esto es muy importante, tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. La fibra sin líquido no funciona, más bien puede producir el efecto contrario. Entonces, por eso es tan importante hidratarnos. Recordemos que el agua es lo que crea ese gel, por ejemplo, en la linaza o en la chía. Entonces, por eso es tan importante que consumamos agua cada vez que consumimos fibra. El consumo debe ser progresivo. O sea, el incremento de la ingesta de fibra debe ser gradual para darle tiempo al sistema digestivo y a la microbiota intestinal de que se acostumbren al cambio. Si no, si metemos, por ejemplo, mucha fibra en nuestra alimentación de una forma muy rápida, más bien nos puede producir una hinchazón o flatulencias o cólicos, ¿verdad? Que son como dolores. Entonces sí tenemos que hacerlo lentamente. Y como les decía, acompañado de agua. Esto es muy importante. Con respecto a los suplementos de fibra, a los suplementos, al igual que las vitaminas o cualquier medicamento, solo deben usarse con prescripción médica. Los suplementos de fibra no proporcionan la variedad de fibras, vitaminas, minerales y nutrientes que sí encontramos en los alimentos naturales. Por eso es tan importante tratar de consumir la fibra de origen natural, o sea, la que está directamente en los alimentos. Además, hay que tomar en cuenta que un exceso de fibra impide la correcta absorción de calcio, hierro y zinc, y esto nos puede producir deficiencias y enfermedades. Por eso hay que ser muy cuidadoso con los suplementos de fibra. No se pueden consumir a menos de que estén prescritos por un profesional médico que probablemente nos va a decir qué fibra, en qué cantidad, por cuánto tiempo, etc. Tiene que venir con una prescripción médica. Y bueno, nuestro cuerpo es nuestro compañero de vida. Tenemos que cuidarlo, tenemos que escucharlo y tenemos que atenderlo. Muchas gracias por acompañarme en esta charla. Espero que les haya sido de su interés y que les pueda proporcionar un conocimiento para que puedan cuidar mejor de su salud. Si tienen alguna consulta, me pueden escribir a priscila.marin@curridabat.gd.cl.